Bien, segundo bloque de Entre Columnas y vamos a hablar también desde el lado de la mujer con todo este tema tan especial, ¿no? Va a estar, por ejemplo, también Cristina Lobo, una de las personas que es una hacedora de esta realidad de que el cupo femenino se haya extendido y que, bueno, también se pueda llegar a hablar de un 50% de mujeres en las cámaras bajas y alta provincial. Ahora conmigo Nurit Corman, una de las caras nuevas de la política, licenciada, y realmente un verdadero placer y muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, buenas noches y muchas gracias por haberme invitado. Nurit, recién hablamos de educación vial. Y hace un rato nada más, antes de entrar a cámara, vos me decías, compartías realmente con qué poco que le importa a la gente, a los candidatos, el tema de educación vial. Si es algo que uno podría llegar a manejar desde la más tierna infancia, se podría visibilizar de alguna manera y naturalizarlo, como se hace en cualquier parte del planeta. Sí. Menos en Argentina, especialmente menos en Salta. Totalmente. ¿Cómo lo ves al tema ese vos? Yo creo que tendríamos que enseñarlo dentro de la institución educativa, ¿no? Que sería un tema a tocar y a manifestar. La falta de educación es lo que hace que sigan los accidentes y que todo continúe igual en los últimos años. Sí, esto no se ha modificado y esto es lamentable, como otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo el tema que el bullying no haya sido algo solucionable y siempre nos quedamos con leyes, con normas que son como soluciones espasmódicas. Algo tenemos que hacer. Entonces salen un par de normas, pero normas que son totalmente inocuas. O sea, es como el caballo de Güemes, ¿no es cierto? O sea, está ahí, no te sirve absolutamente, está. Vemos que lo cultural, o sea, la educación es la base de todo. Entonces, si hay una educación con respecto a la no discriminación, al aceptar al otro como es, entonces vamos a ver que va a mermar el bullying. Por otro lado, el docente que percibe que se da esta situación en un aula, tiene que trabajar con eso, hacer algo para que esto no se manifieste, para que los chicos no discriminen. Entonces habría que trabajarlo más desde la familia y en segundo lugar desde la parte educativa de la institución, ¿no? Uno lo ve a eso como claro, es un tipo de abuso. Totalmente. Cuando uno habla de abuso, lo primero que piensa es el abuso sexual. Pero hay chicos que no quieren ir a clase, hay chicos que no quieren, que es tedioso llegar al aula, porque sabe que ahí lo espera el más grandote, el más gordito, y le va a hacer pasar las mil y una todo el año, todos los años, porque en general uno no cambia de establecimiento educativo. Así. Aparte, el bullying en general se da entre los pares, y vemos que son chicos que continuamente se frecuentan, y están viviendo esta situación de discriminación, de marginación. Entonces, acá tenemos que ver que el docente tiene que percibir esto, que sin duda lo percibe, no hay un docente que no perciba cuando hay bullying a un chico de la institución, del grado, y en ese caso hay que actuar, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera actuar? Tratando que este chico se integre mejor, maximizando las virtudes positivas que puede tener el chico que es discriminado, marginado, haciendo dinámicas en el curso para que esto no ocurra. Hay ciertas cosas que, por ejemplo, existen pero no se aplican y tiene que ver con el tema, por ejemplo, de educación sexual. Algunos te dicen, sí, pero Salta es tan religiosa y yo veo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, estamos hablando de el cuerpo. Y cuando hablamos del cuerpo, al buen manejo del cuerpo, la pucha, es como que le estamos enseñando a qué comer en un kiosco saludable, le enseñamos cómo manejar el cuerpo, que es realmente nuestro templo y es algo que nos va a acompañar durante toda la vida y nos va a acompañar más tiempo en la medida que mejor lo cuidemos desde pequeños. Hay cosas que todavía no cierran del todo. ¿Vos entendés que en un futuro próximo esto va a cambiar? Tiene que cambiar, es una necesidad básica. Educación sexual se debería dar desde el jardín de infantes,
Porque cuando hablamos de educación sexual no es solamente prevenir embarazos no deseados, enfermedades venéreas. Educación sexual es enseñarle a los chicos que nuestro cuerpo, por ejemplo en el jardín, que el cuerpo debe ser respetado, que no cualquiera nos puede tocar. O sea, enseñar al chico a que su cuerpo le pertenece a él, qué es lo que es un abuso sexual, que alguien te toque y no desees es un abuso. Y desde ahí tenemos que arrancar con el tema, o sea que al ser seres sexuados se da esta educación desde que son muy niños, ¿no? Por otro lado, dentro de las materias que hay, tendría que existir una materia que sea educación para la salud, donde enseñemos a los chicos a educarse a educar su sexualidad, entenderse, comprenderse, cuidar su cuerpo desde la prevención de conductas adictivas como la droga, el alcohol, el cigarrillo y también el tema sexual. Claro. Cuando hablamos de tema sexual generalmente hacemos mucho hincapié en lo que son embarazos no deseados, pero hay algo que es mucho más trágico que eso, que es un SIDA, ¿no? Enfermedades venéreas que pueden ser mortales. Ahora, Humberto, buenas noches y muchas gracias por estar acá conmigo. El tema es muy complejo, porque nos encontramos con una enorme cantidad de leyes, de normas, y las normas no siempre se cumplen o no se cumplen como tienen que cumplirse. ¿No sentís vos como legislador que hay leyes que están medias al vicio? El problema es que una cosa es la actividad legislativa, porque de ahí salen las leyes, y otra cosa es el cumplimiento de quien tiene la obligación de hacerlas cumplir. Hay dos tipos de cumplimiento. El cumplimiento que tiene que llevar a cabo el Poder Ejecutivo, en el caso de que se refiere a políticas públicas. Tenemos una ley, la 7786, por ejemplo, que le da cobertura a los niños y jóvenes enfermos de cáncer, y desde el 2013, si mal no recuerdo, y todavía espera la reglamentación del gobernador Urtubey. Ah, qué bueno. Es decir, y ni la gente sabe que la familia tiene una cobertura integral de una ley que es muy buena, y que cuando yo llegué a la legislatura me di con que nadie sabe de la existencia de la ley, porque la ocultaron, porque hicieron un circo político diciendo que tenemos esa ley, pero después quedó dormida, y no hay cobertura al respecto. Pero no es la única cosa, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo... Si a esto le agregas que, suponiendo el caso que vos tuvieses la desgracia de tener un familiar, un niño, un joven enfermo con cáncer, vas y haces algo en el Poder Judicial, y el Poder Judicial tampoco lo obliga a cumplir. Entonces hay un problema de corrupción muy marcado en algunos estratos del Poder Judicial, porque no es el culpable quien roba o quien incumple, sino quien lo consiente, porque esa es la peor educación que se le da a la sociedad. Cuando quien tiene que pegar o sancionar o pegar el latigazo, hablando mal y pronto, no lo hace, todo el mundo copia la violación de la ley como un modo de vida normal. Entonces pasa a ser la regla el incumplir. Todos incumplimos porque el que falla es quien debe sancionar. Claro. Entonces, le podemos echar la culpa al gobernador X, a aquel, al intendente, al concejal, a cualquiera que tenga actos de corrupción. Pero ese no es el verdadero corrupto. Claro. Porque si hubiese un poder judicial que actúe con un ejemplo suficiente, los otros no harían lo mismo. Vos sabés que es típico en el IPS, en esto se ve muy claramente, ¿no? De repente te dicen, necesito que ustedes se hagan cargo de este tratamiento. El IPS te dice, no. Entonces haces una presentación, un habeas corpus, y de repente te dicen, bueno, sí. Si sabes que si haces una presentación, te van a decir que sí. ¿Qué ganaste? 20 días. Pero 20 días le embromaste la vida al chico, al paciente, al niñito, 20 días. ¿Para qué? Para en lugar de pagar ahora, gatillás en 20 días más. O sea, perdemos todos. Pero aparte yo creo que es un comportamiento siniestro de esta gente que maneja las cuestiones públicas relativas a salud. Me parece que es siniestro, me parece que hay gente despiadada dentro de estos organismos que ve a la salud como una cuestión que no les importa, porque como no les toca a ellos de manera directa, entonces parecería ser que el enfermo es un número, no es alguien que no importa. Yo he hecho amparos, no habeas corpus, sino acciones de amparo. Acción de amparo lo que se presenta ante el IPS, claro. Y nos ha ido muy bien porque los jueces
en cuestiones de salud por lo menos tiene la sensibilidad de hacer lugar a los amparos. Pero si todo te comes un par de semanas, claro. Pero tenés que hacer un juicio. Claro. O sea, y el juicio de amparo, por rápido que fuere, son 2 meses seguro. O sea, ahora esta es la triste realidad, pero parecería ser de que se dictó una ley. Justo estábamos en este momento, hace un ratito, reunidos con gente, médicos, y explicándome cuál era la situación de la salud en Salta. Donde se instaló un modo de implementar la salud, creo que la implementó a través de un ex ministro que se llamaba Cuerio, que malinterpretó el tema de la descentralización en materia de salud pública y generó un cuello de botella, donde hoy el Hospital San Bernardo, que tiene profesionales excelentes y un material humano digno de presumir, está en una situación de apriete porque de todos lados le mandan enfermos, cuando han utilizado mal el concepto de la descentralización. Y tenemos otro hospital que ni siquiera hace sutura y que es tan solo una caja vacía que tiene elementos de importancia adentro, pero que nadie los puede o nadie los sabe utilizar. Entonces estamos en un problema, pero es un problema político, de voluntad política. Y este Cuerio, que algún momento lo mostraban como que sabía de salud pública, lo que generó es hacer de la salud pública un lugar donde se otorgaba cargos o empleos públicos y que en realidad no servía ni siquiera para la formación de los propios médicos. Esto es lo que me acaban de decir hace media hora que salí de una reunión. Gente que está adentro de la salud pública y que me muestra cómo puede funcionar un hospital como el San Bernardo, que fue creado para 300.000 personas y hoy Salta tiene 1.200.000 personas. Ahora, ¿qué tema esto, ¿no? Porque de repente hablamos de las sensaciones. Sí. La sensación de que en lo que hace a salud es todo muy light. La sensación de que en lo que hace a la educación es todo bastante sí, light también. Es como que te va mal, hay un recuperatorio. Te va mal de nuevo, recuperatorio. Te va muy mal de nuevo, mil recuperatorio. La pregunta, esa sensación de hacer todo atado con alambre, ¿vos crees que es algo que puede llegar a hacer, a cambiar un poco la sociedad? ¿O vos intentás pensar una sociedad de otra forma, con los mismos elementos, y decís el resultado va a ser exactamente el mismo? No, tiene que cambiar, o sea, no hay opción. La educación y la salud es la base de la sociedad. Entonces, si no hay una educación sólida, fuerte, como hubo en otras épocas, obviamente que la sociedad no va a poder crecer. Entonces, ese cambio tiene que existir. Ahora, Ulúa, a vos te toca estar en una Cámara de Diputados y muchas veces la soledad de legislar es durísima. Es durísima. Es levantar la mano. Señor presidente, y el señor presidente está hablando con cualquier otra persona, está hablando por teléfono, vos le estás hablando al señor presidente, el señor presidente no está para vos, no está para vos. Sí. Esa es la sensación que tienen todos los bloques minoritarios, es la sensación, no es sensación, es la realidad. La pregunta del millón es la siguiente, ¿se puede cambiar todo eso o no? Claro que se puede cambiar, para eso están las leyes. Entonces, pero tenemos que tener una formación cívica, ciudadana, completamente distinta a la que la gente se le da. Porque a la gente se le hace creer que emitir el voto es ser demócrata y que uno defiende la democracia y la república. No. Ahora hay que ver en qué contexto emitimos el voto. En una ley electoral tramposa, donde el Partido Justicialista viene desde el interior, desde San Carlos, Cafayate, Huachipa, Iruya, con un diputado, siempre viene desde los costados. El único lugar donde se elige democráticamente los diputados es en la capital, porque son muchos. Si no, de allá viene siempre 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 contra todos. Entonces llega a una Cámara de Diputados donde tiene hoy 33 propios y socios, otros 12 más, logran los 45. Entonces se viola el bloque de constitucionalidad a nivel nacional, la Constitución nacional viola, salta en nuestro sistema local. Porque el bloque de constitucionalidad dice, tiene como ley de la nación el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos y Políticos, que no va a haber democracia en la medida que la segunda fuerza, es decir, la segunda minoría, no tenga representación. Por lo menos. Entonces, en un departamento con Cafayate se elige un solo diputado,
¿cuál es la representación de esa segunda minoría? No existe. Entonces todo es tramposo. En el único lugar donde se elegiría democráticamente en la capital, porque se elige en una elección 10 diputados y en la otra 9. Este es un sistema tramposo, hegemónico, violatorio de la democracia. Y esto es lo que hace que manipulen. No les interesa qué es lo que le pueda decir yo hoy al gobernador o al bloque mayoritario. No les interesa. Porque ellos levantan la mano y son 45 los tipos que levantan la mano diciendo que sí. Aplica el número. Y no importa nada. Pero ni siquiera a la hora de tratar alguna ley que uno le presente, si te la tratan es porque le tenés que andar rogando de que la traten. Porque no hay ni siquiera la posibilidad. De última, trátenla, denle la cara a la sociedad, rechacen el proyecto mío, y yo saldré a decirle, estos muchachos de la mayoría me han rechazado este proyecto. Y este proyecto tenía por finalidad beneficiar a fulano, mengano, es decir, al pueblo. Yo no presento proyectos para beneficiar a Lucy, para otorgarle terrenos, ni para otorgarle terreno a ninguno que pueda comprarlos. Porque creo que la política es para el pueblo, no es para favorecer sectores con dinero. Me parece que ellos lo pueden comprar. Entonces, pero ni siquiera lo tratan para decirte no. Y entonces después ellos mismos le pagan a los medios para decir que los diputados no hacen nada. Son ellos mismos. Y ellos son los que desprestigian la democracia. Ellos son los que atacan todos los días la democracia. Porque no les interesa la democracia, lo que les interesa es estar sentado ahí cobrando y después decir, todos somos iguales. Yo me enojo en cada lugar porque por ahí algunos llaman y dicen, todos iguales. Yo no soy igual, hermano. Anda a ver de dónde vivo, qué es lo que hago y qué es lo que he hecho en mi vida. Y de verdad que me enojo, porque a mí no me podés comparar con Ramos. De verdad que no me puedo ni sentar con Ramos. No me puedo sentar en una mesa con un montón de esa calaña. Entonces, claro que me tengo que enojar. No, yo lo que me lo hice laburando. Ahora, ustedes saben que el inicio de todo esto, la génesis de todo esto es muy gracioso, ¿no? Cuando vos agarrás la historia de nuestra provincia, yo tengo un departamento que era una finca. Antes era una finca. Entonces, mis contactos con el gobernador de la época era, quiero que mi finca sea un departamento. ¿Para qué? Para que yo sea el senador y mi hijo mayor el diputado. O sea, desde el poder económico pasas a tener también el poder político. Y ojo, que hay muchos departamentos que esa estructura todavía no se ha modificado y ya lleva décadas. Con lo único que ustedes tienen que lidiar, ya que se trata de una PASO, no tiene nada que ver, no tiene todo que ver con la situación de un gobierno provincial o un gobierno central. Tiene que ver también con la cosmovisión de radicalismo, de partido político. Hay grandes diferencias entre ustedes y otro sector del radicalismo que va a confrontar con ustedes en estas elecciones del otro domingo. Pregunta del millón. Si la persona que te está mirando y te dice, ¿por qué tengo que votarlo a él y no tengo que votarlo a Chiván, a quien invité la semana pasada y que justo tuvo un problema de último momento? Creo que se le fue la presión arriba y lamentablemente me avisaron 5 minutos antes de salir al aire que no podía venir en un programa en vivo, eso es muy complicado, pero le hubiera hecho exactamente la misma pregunta a la persona que está mirando: ¿por qué te tengo que votar a vos? ¿Por qué tengo que votar a los Chiván y no lo voy a votar a Guaiti González? ¿O por qué? ¿Me entendés, no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Mira, la ventaja competitiva, comparativa. La primera cuestión es que si yo tuviese la presión alta, lo mismo tengo que salir a laburar. Y lo mismo tengo que ponerle la cara a las cosas. Yo me crié laburando y me crié en una casa de laburantes. Entonces yo puedo mostrar qué es lo que tengo y cómo lo hice. Qué es lo que hemos hecho en la legislatura, lo pueden ver. Entren a la página web y vean qué es lo que hicimos y a quién defendemos. Yo puedo dar muestra de lo que yo hice. No me resulta muy agradable hablar de mí mismo, ¿no? Pero yo abracé la causa radical de Alem y busco defender la democracia y la república hasta las últimas consecuencias. No he sido nunca, ni siquiera se han atrevido a invitarme a un acto de corrupción. Y lo digo, mirá que soy abogado y muchas veces se habla mal de los abogados. Yo la peleo hasta el final, con los medios que tengo, con lo que me da la ley, y si tengo que denunciar, denuncio, y no me callo nada. Lo hago absolutamente de buena fe. De los otros, no puedo hablar yo tampoco, o sea,
Yo puedo decir qué es lo que he hecho y qué es lo que hago y qué es lo que seguiré haciendo. Y creo que esa es mi mejor carta de presentación. No voy a hablar de los otros. Que cada uno muestre las estrellitas que consiguió, si es que algunas se tienen. Bien, Humberto, Nurit, yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. No, y vamos a seguir hablando del tema de esta lista del radicalismo, porque en un ratito nomás va a estar sentado conmigo mano a mano periodista hiper conocido como es el Guaiti González.